Fabián, bueno, en ese momento estás en un rol totalmente diferente que cuando jugabas y nosotros queremos empezar por ahí. ¿Algún jugador algún día te ha escrito algún mensaje a decirte, hey, no me tires tan duro, qué fue ese comentario o no te ha pasado? No, nunca. Hacerme reclamo como tal, nunca. Em, la mayoría que me han escrito son técnicos. Me escriben presidentes. A veces estamos en programa, como nuestros programas son en vivo. Nos escriben presidentes a decirnos alguna cosa que agreguemos o qué está pasando o para que tengamos información de lo que está sucediendo. Tal vez alguna vez, Rafa Santos Borré alguna vez me escribió. em, Estábamos hablando yo trabajaba para un programa que hacíamos salía en toda Latinoamérica, pero era conducido por Martín Lieberman. Y ese programa salía los domingos en la noche después de la fecha, entonces se hacía como un recorrido por todo Sudamérica, pero obviamente a mí siempre me preguntan por lo que es el mundo Boca, también por Independiente, y tenían una polémica por los jugadores colombianos, estaban hablando por los jugadores colombianos en general. Y yo por ahí dije que los últimos, o una parte de los últimos colombianos que habían ido, no estaban teniendo el mejor comportamiento y que eso cerraba puertas, porque a nosotros nos pasó, nos costó mucho para poder abrir esas puertas, para generar una credibilidad en el futbolista colombiano, que tenían una imagen que era ese jugador que era díscolo, que no era disciplinado, que no era un profesional 24/7, entonces nos tocó empezar a cambiar como esa imagen que tenía el futbolista colombiano fuera. Y dije eso, pero lo hablé en general. Yo no hablé puntualmente de ningún jugador. Por esos días habían pasado unos casos de indisciplina en Boca, pero yo lo hablé en general, que no estaban teniendo el mejor comportamiento y que eso podía generarle problemas a los que vienen atrás porque de pronto iban a pensar que no se sabían comportar. Y él me escribió a preguntarme sobre la nota, se ve que no vio todo el contexto, que le dijeron, le comentaron, ve, Fabián está diciendo que los jugadores que han venido después de ellos pues están teniendo problemas, pero yo lo hablé en general, pero por problemáticas que se habían tenido en esos días, y le dije, mira, Rafa, yo no hablé de vos, si lo asumiste así, pues lo siento, si quieres puedo dar nombres, yo no tengo problema en dar nombres. Lo que pasa es que si yo doy nombres, los voy a exponer. Y siento que eso es de pronto más chocante para esos jugadores. Yo le escribí, ¿vos te portaste mal? ¿Vos te comportaste mal? Y me dijo, no, Fabi. Le dije, entonces, ¿por qué te sientes aludido? Le dije, si quieres lo expongo, no tengo ningún problema, yo lo doy nombres, pero ¿te parece correcto que exponga a tus colegas también de esa forma? Y me dijo, no, tienes razón. Le dije, mírate la nota completa de lo que estábamos hablando sobre una generalidad y ya, pero creo que es el único jugador que me ha escrito, solo Rafa en un momento, y de hecho Rafa ni siquiera estaba ya en Argentina, estaba jugando en Alemania en ese momento, pero lo aclaramos y ya después ninguno más, porque es que eh, yo no me meto con las personas y creo Ujú, que desde que llegué a los medios lo que he buscado es mostrar que se puede hacer shows de ujú. televisión deportivos sin agredir al protagonista, sin herirlos, porque A es la que persona. a la persona como tal. Yo puedo decir no tuvo su mejor noche y yo qué voy a decir como protagonista. Yo sé como jugador cuándo jugaba bien y cuándo jugaba mal. A mí no me tenían que venir a decir. Lo que sí he tratado es que también se cambie ese vocabulario porque eso ofende. Y yo estuve ahí y uno sabe que un comentario de un periodista, de alguien de los medios, puede herir no solo al protagonista, puede herir a la esposa, a los hijos, a los padres, entonces trato de que sea el comentario sea para
construir, para sumar y no para destruir. Y cuando estuviste en esa carrera tan exitosa, ¿eras de los que veías y consumías muchos medios de comunicación o eras alejado de los medios? A ver, Nico, lo que pasa es que a mí me tocó una época, yo empecé a jugar y había un diario que se dedicaba, habían dos diarios que se dedicaban a los deportes, uno de Manizales y otro que producían desde acá, De Bogotá. desde Bogotá. Entonces no había muchas cosas, Pero sí te pero tocó la evolución. sí me tocó la Sí. evolución, y cuando llego a Argentina, en Argentina ya era distinto, Ujú. porque allá sí eran medios por todo lado y eran Sí. programas desde las 6 de la mañana Ujú. hasta las 2 de la mañana, habían programas deportivos, y lo que había acá en Colombia era poco lo que uno podía llegar a consumir. Sí, alguna vez estuve pendiente porque ese diario que te digo daba una El calificación. gráfico que daba El gráfico. No, acá en aquí era, Colombia. sí, em, deportivo, ¿no? Como era que llama. Era de Manizales, no Sí, me acuerdo cómo se llamaba, pero daba unos calificativos que eran sí, muchas Sí. veces ofensivos. Eran ofensivos, habían a compañeros, ¿y acaso jugó? sí. A otro unas de cal, otras de arena, o sea, unos comentarios que no eran Pesados. chéveres. Para ellos les parecía jocoso, pero yo veía a compañeros Ujú. cómo se enojaban con eso. Entonces desde ahí decidí que lo mejor que yo podía hacer era no consumir absolutamente nada de esto, porque sabía y había visto cómo generaba. En algún momento me Ujú. pasó cuando llego a Argentina con el gráfico, la calificación del primer partido no fue la mejor porque no fue mi mejor debut, y desde ahí decidí no ver absolutamente nada, y creo que fue el mejor ejercicio que pude haber hecho, porque mi carrera después de eso la pude hacer con la tranquilidad Total. de que la autocrítica llegaba pues, Sí, y es que yo creo que eso es uno de los factores que ahora también afecta mucho al jugador y son las redes sociales. En esa época, si veías un diario, dos diarios, televisión, pero ahora es televisión, ahora es redes sociales, no solo una. Y le eh, sumo algo, y lo que le cuentan, porque muchas veces es el familiar, el el amigo, el que Eso, le dice eso y es lo multiplica peor, más. sí, porque usted puede que no vea y decides no voy a ver y no voy a pero consumir, pero todo el mundo te cuenta. eso es lo peor, lo de la familia, porque uno en cierto modo aprende a manejarlo y te blindas mentalmente para que no te llegue a afectar este tipo de comentarios, pero la familia muchas veces no lo puede hacer. Entonces llega, por eso yo te hablo que un comentario puede herir muchísimo, y más a la familia, que digan algo, y por lo menos comentarios cuando decían, no, es que se están robando la plata. Y entonces ese comentario lo escuchaba el papá, o un hijo, pero papi, si tú no eres ladrón, ellos no logran comprender ese tipo de cosas, ese término, y ese término después es utilizado por el compañerito del colegio, y viene y le dice al niño, es que tu papá es un ladrón y se está robando la plata. Entonces, los comunicadores muchas veces no saben y no dimensionan hasta dónde pueden afectar a un ser humano, porque es que no es solo el deportista, el profesional, sino afectan al ser humano y al entorno. Entonces, yo creo que es algo que de verdad yo he trabajado mucho desde que estoy en los medios. En algún momento con algún colega de ustedes tuve una discusión muy fuerte porque le dijo maleta, le dijo que era un cebo, que era de madera a un jugador. Y estábamos en vivo, y yo le dije, acá el único cebo y malo que existe sos vos, que no sabes patear una pelota y que no la has pateado nunca y que nunca la vas a patear. En estos días me pasó, hay un periodista en Cali, pues, no sé si es periodista o qué es, Ujú. le dijo a Franco Leis, también lo trató de maleta. Y estaba que le respondía, y bueno, y si escucha, el único maleta es usted, compadre. El único maleta es usted que nunca pateó una pelota. Ya, me descargué. Y es algo que desde los medios, desde que empecé a trabajar, he tratado de cambiar, porque eso Ujú. afecta muchísimo. Y esa persona a la que tratan es un profesional que lleva toda la vida trabajando para poder estar ahí, y que venga alguien que realmente nunca pateó una pelota, decirle que él es un cebú malo, la verdad ofende muchísimo. Y es que una palabra que mencionaste ahora es la mentalidad.
y nosotros en varias entrevistas de Sí, un break hemos hablado del tema de la mentalidad, que los que triunfan tienen que ser muy fuertes porque muchas veces nosotros como periodistas y hoy en día mucho más no conocemos ni los entrenamientos porque ya estamos no más blindados. podemos Antes se podía ir a los entrenamientos, pero muchas veces el jugador o se está separando o peleó con la señora o tiene un familiar enfermo. enfermos, se le No murió sabemos el a alguien. contexto del jugador y muchas veces se juzga desde el lenguaje se juzga muy fácil y no sabemos qué le puede estar pasando. A lo mejor, no sé, se está separando y está jugando mal, o a lo mejor no le pasa nada, pues está jugando mal, pero no sabemos muchas veces qué está pasando por la cabeza del jugador. Incluso hasta desde juzgar, muchas veces juzgamos a James y nosotros no sabemos qué quiere James, no Total. sabemos en su Queremos cabeza qué está ser pasando. los O sea, dueños de su futuro. Es un tema complejo, pero parte de nuestra labor, y hablo de los futbolistas que Ujú, estamos en en los los medios, medios. es tratar de hacerles entender a la gente qué puede estar pasando en la cabeza de un jugador. Porque nosotros sabemos lo difícil que es Ujú, pelearte con tu esposa y tener que, o que te estés separando y tener que ir a rendir y que te juzguen y resulta que tu cabeza no está. está en otro lado. O yo tuve compañeros que tenían que ir a entrenarse y a trabajar y su hija estaba con cáncer y estaba en el hospital y ellos estaban ahí y después de pronto su rendimiento no era el mejor y ¡pum! Y es que es un malo y es que no merece estar acá y no sabían La, ese contexto. También para un comunicador a veces es difícil saber ese entorno, pero tiene uno que tener la medida, primero porque viste lo que decías, juzgamos. yo creo Yo que siento que el periodismo no está para juzgar. Puede hacer un análisis, puede llegar a buscar de pronto la manera de hacer entender a la ujú, gente ciertos contextos de lo que está pasando en el deporte, pero eso es difícil. O sea, el jugador tiene que estar muy fuerte mentalmente porque vi a muchos compañeros que se cayeron por esas situaciones, por no saberlo manejar y después no tuvieron su mejor rendimiento ujú, y a muchos su carrera empezó en un declive después de tener algún problema desde la parte mental. Me gusta que lo toques porque siento que ahora se le da muchísima más ujú. importancia a esto. Cada vez salen más personas bueno, en este caso más jugadores a decir que han No estoy estado mal, no estoy bien. no estoy bien. Y no sé si viste, Iniesta en algún momento salió a decir Sí, que sufría sí, depresión, depresión, sí. pero mientras estaba jugando nadie lo sabía nadie. y de pronto su rendimiento era bueno, pero no sabía la gente lo que estaba teniendo en su cabeza. Un compañero nuestro en América en algún momento se suicidó por una situación de esas que no detectaron Ujú. a tiempo, que de pronto él Que antes era más no difícil. supo contar, sí, porque era algo como que no estaba tan expuesto y pues es que nosotros, la gente piensa que nosotros jugamos con los pies y resulta que los pies son una herramienta de trabajo nuestra, pero Ujú, realmente nosotros jugamos con la es con la cabeza. cabeza. Si nosotros no estamos bien de acá, es muy difícil que mandemos buenos comandos y que las piernas respondan. Bueno, y eso que es hablando de los medios de comunicación y de personas que quizás la gran mayoría se han preparado, pero ahora hablar también de las personas que están detrás de un teclado, detrás de un perfil falso y Eh, que, O el y hincha del que común que no, por eso el hincha del común que bombardea, 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 entonces se suma al periodista que dijo, se suma a que eh, abres tu red social para entretenerte y antes te vas, ahí es donde la mentalidad también tiene que ser muy fuerte y en esa evolución que has visto, porque yo creo que te tocó una evolución del fútbol, del manejo, de mentalidad, ¿crees que ya el jugador tiene más herramientas de pronto para poder enfrentar eso con la psicología? Ya se ve, ya es más común que los equipos tengan psicólogos, antes esto no era tan común, que ya hay más alertas también de que el futbolista es un ser humano y que muchas veces no sabe gestionar tampoco sus emociones porque desde su infancia, o sea, sabemos que la realidad de los futbolistas, la gran mayoría, son Muchas situaciones muy carencias. precarias. Sí. Mira, siento que la tecnología ha llegado también para ayudar en ese tipo de Ujú, situaciones. Hay muchos cuerpos técnicos que se están valiendo de la tecnología para saber cómo están sus jugadores a nivel mental. ¿Cómo lo hacen? Hay unas aplicaciones que le dan a los jugadores ujú. y cuando te levantas antes de ir a entrenar, te hacen Entonces, unas preguntas, que es como un test. Y uno llega y antes de empezar el entrenamiento, las responde. ¿Cómo dormiste? ¿Cuántas horas dormiste? ¿Descansaste bien?
¿sientes algún tipo de estrés? Ujú. O sea, son ciertas preguntas tipo, pero que tienen ya identificadas desde esta parte psicológica y ellos responden el test. Prum, prum, lo responden y eso arroja un resultado para el preparador físico que también se apoya. No todos los equipos tienen psicólogos, Ujú. pero hay unos que ya tienen, Ya la- o la gran mayoría le han ya. dado esa importancia y se apoyan en ellos. Y entonces antes de empezar el entrenamiento, el cuerpo técnico ya tiene identificado quiénes están con un nivel de estrés altos, quiénes no descansaron, quiénes pueden estar desde la parte mental con una problemática que los puede llevar a una lesión Ujú. y así le dan un manejo. Entonces, imagínate la importancia que ha tomado este aspecto Sí, en la vida deportiva y les da, o sea, la herramienta le da una utilidad muy importante al cuerpo técnico porque sabe qué tipo de entrenamiento lo puede puede. llegar a hacer con ese jugador e individualizar las Ujú. problemáticas que tengan cada uno. ¿Y En sabes cuanto de a lo algún que dices, equipo? ¿Sabes de algún equipo que maneje eso de Colombia? la selección Colombia La Mayores. selección. Eso sé De la selección. que lo hace. Yo se lo acerqué a los que están manejando la parte de DiMayor, porque es una tecnología israelí y se los acerqué para mostrarle, para que se lo Ujú. implementaran, porque me parece muy importante y no o sea, al jugador le demora 5 minutos y le arroja inmediatamente Ujú. al cuerpo técnico Es práctico. cómo está su jugador, es muy práctico, pero creo que tenían otras Prioridad. prioridades en su momento y no lo hicieron, o por lo menos que yo me haya dado cuenta con esta gente que lo acercó, pero sé que la federación como tal sí lo tiene y lo utilizan en cada microciclo y en cada pues, concentración que tiene. Genial. Todos esos cambios, digamos, el fútbol ha cambiado mucho y todo hace parte de esos cambios. Yo, antes de ir a los técnicos, que quiero ver cómo te marcaron los técnicos para lo que eso soy, quiero saber por qué uno de los cambios del fútbol colombiano fue, digamos, el inicio de la agremiación de Alcohol Fútbol y usted hizo parte digamos, de estar ahí. ¿Eso cómo se dio? Yo quiero una anécdota, eso fue ustedes se reunieron y Yo eso no fue un tenemos que hacer proceso, algo, digo, pues. o algo fue que estalló, digo, y fue un ¿Cómo nació? detonante, pero Mira, realmente esto nace porque Carlos González Puche fue futbolista Ujú. y cuando fue futbolista vio vulnerados sus derechos y tuvo muchas problemáticas desde esa parte laboral y sintió que había una necesidad y que había un faltante en esa legislación colombiana que protegiera al gremio, a los futbolistas. Estudió, se convirtió en abogado Ujú. y él siempre tuvo esa idea de que acá se necesitaba un gremio que protegiera a los futbolistas. Y él empezó a darle, a trabajarlo, a viajar por distintas partes del mundo para conocer las diferentes agremiaciones pues de países ya mucho más desarrollados Ujú. futbolísticamente en todo sentido y que tenían ya sus agremiaciones. Y ya cuando tenía como la idea clara de cómo estructurarla, se sentó con varios líderes colombianos futbolistas, Iván Ramiro Córdoba, que ya jugaban en Europa, que ya habían visto cómo se manejaba una Una agremiación o un agremiación. sindicato en Argentina, en Brasil, en Europa, lo que generaba para el fútbol como tal. Y empezó a hablar con ellos de la posibilidad de crearla. Era muy difícil porque al futbolista colombiano realmente le daba miedo. Y es Ujú. que te daba miedo porque si tú llegabas a meter alguna demanda o llegabas a hacer algo desde la parte legal, te bloqueaban, te vetaban y no volvías a jugar. Entonces, pues jugaban con la necesidad Ujú. del futbolista en ese momento, los directivos que Claro. existían, de los equipos que no cumplían. Y ahí fue donde en el seno de la selección, que era cuando podían estar reunidos todos, empezaron a decir, bueno, hay la necesidad, tenemos esto, ya tenemos cómo estructurarla, hay que darle fuerza, necesitamos de los futbolistas, de la cara de los futbolistas Ujú. para que esto pueda salir adelante. Y ellos
nos transmitieron ese mensaje a nosotros, digo a nosotros, a los más jóvenes, a los que veníamos Sí. detrás de ellos, y así nació. Nos dijeron, pues nosotros los que ya habíamos salido al exterior teníamos una posibilidad económica ya Diferente. diferente, ganábamos en dólares, entonces Sí. ya era distinto, y nos pidieron una colaboración desde la parte económica para poder darle un capital a esa agremiación y que se pudiera consolidar como pues desde la parte legal, y ahí inició en el seno de la selección, pero yo creo que fue algo que llegó para transformar el fútbol realmente. Las condiciones laborales de los jugadores en Colombia cambiaron del cielo a la tierra. Ujú. Fue muy resistida, fue muy combativa por los directivos en su momento, y lamentablemente también ayudados de cierta parte de la prensa que vendió su comentario Ujú. para atacar a algo que se necesitaba y que realmente le cambió la vida Mucho. a todo el gremio futbolístico en el país, que ayudó a que el fútbol sea mucho más serio Ujú. ahora en Colombia, y que los futbolistas tengan por lo menos las mínimas garantías para desarrollar su profesión. Entonces creo que fue algo muy bueno, que sirvió muchísimo, que me siento orgulloso de haber estado presente ahí, que Ujú. haber estado desde el inicio, porque, o sea, los casos que tenía uno que ver, y la manera como maltrataban Ujú. al ser Ayuda. humano y al profesional eran grandísimas. Y después bueno, después inmediatamente no fue, pero El ya, trabajo. ya después de, creo que son 21 años que ya Ah, cumple la bastante. agremiación, eh, cambió las condiciones para los futbolistas. Pero usted lo vetaron, usted se sintió vetado, se sintió afectado, no pudo ir. Pues, Nico, yo realmente, o sea, yo podría decir que me sentí vetado porque no me volvieron a llamar a la selección, pero esto puede llegar o sea, es incomprobable. Total, no hay pruebas. No tengo cómo comprobarlo. El presidente que estaba en la época en la federación realmente terminó con problemas legales. Entonces, pues yo digo, si el Cualquier tipo cosa. tuvo problemas legales, cualquier cosa pudo haber llegado a pasar conmigo por ser presidente de la agremiación, que en ese momento llegué a ser el presidente del gremio. Estuve más de 8 años vinculados a la Ujú. agremiación como representante legal, y es que yo te digo una cosa, Nico, a mí me pasó algo, y se los cuento como anécdota, que en parte me fue como unos pañitos de agua tibia para lo que yo estaba Ujú. sintiendo en su momento, pero que realmente me llegó a doler en algún momento, y no logré entender. No me llamaban, no me llamaban a la selección, o sea, no me volvieron a llamar. El último partido que yo jugué fue en su tierra, en Ujú. Medellín, jugando Ujú. eliminatorias contra Ecuador. Yo acababa de llegar a Europa, ese día me lesioné, y fue el último partido que jugué en el 2009. Y pasó el tiempo, yo había regresado a Argentina, estaba en un nivel, estaba jugando en Independiente, y de verdad que estaba en un nivel superlativo. Yo ese año fui escogido como uno de los mejores extranjeros del fútbol argentino. Y, y estábamos en un evento de la AFA junto a la agremiación de Argentina. Argentina. Y, y en ese evento estaba Sabela, que era el entrenador de la selección argentina. Y se me acercó y vino y me dijo, vení, pues estábamos hablando, y me dijo, Fabi, quiero preguntarte algo. ¿Por qué no estás en tu selección? ¿Por qué no te han vuelto a llamar? Y yo le dije, mister, la verdad, me encantaría saber por qué no me han vuelto a llamar. Y acá es donde vienen los pañitos que te digo, y me dice, si fueras argentino, serías mi 5 titular, me dice el tipo. Entonces fue un golpe para el ego bonito Sí. para mí, porque el técnico de la selección argentina, selección que quedó subcampeona del mundo, Ujú.
me dice que él me tendría como su 5 titular y yo dije, carajo. O sea, no estaba tan equivocado Sí, yo de sentir que todavía podía que estar lo en merecías. selección y que merecía estar, pero bueno, de pronto fueron decisiones del cuerpo técnico que, o sea, yo no lo creo así por el nivel y por lo que les Ajá, estoy contando, pero queda como simplemente como una queda la anécdota duda. porque es algo que No se puede difícilmente comprar. No, podré es saber. muy difícil comprobarlo, pero es como de esas cosas que uno dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eh, Sí, prácticamente. Sí, prácticamente. Y ahí voy, porque yo creo que Argentina marcó un momento muy importante en tu carrera, no solo profesional, sino también mental, y hablando de esas diferencias también que hay entre el fútbol colombiano desde la mentalidad. O sea, desde la mentalidad del jugador colombiano, Escucharon mi declaración ustedes, ¿no? no, claro, es que claro. claro, ¿no? Y varias. O No, sí, sea, Vari. Y hay cosas cuando, que comparto y otras que y no, hay Ricky. otras que no. Sí. Él Digamos, decía, tengo cosas que comparto, Lo más importante de esas declaraciones fue que generó debate total, y eso es importantísimo. y que me llamaron muchísimos formadores de Colombia y me llamaron compañeros de fútbol que ahora son formadores y nos sentamos a debatir sobre el tema y me llamaron de Argentina y me llamaron de Brasil. La That verdad causó revuelo. generó muchísima polémica pero démosle lo que contexto a lo que dije. dijiste. Démosle Sí, total. Denle el contexto a demos el ustedes a ver contexto. si lo tienen claro. Listo. Sí, Digamos que yo me quería meter con un pedazo de las declaraciones para meter contexto. Y era que muchas veces en torneos infantiles, digamos, en ujú. torneos infantiles, a muchos niños se les da, o sea, se les premia incluso en la derrota. Entonces El eso hace segundo que, digamos, puesto, el tercer entonces eso puesto. hace que El no, octavo puesto. exacto, el noveno, el décimo, a todos. Y eso hace que, digamos, que se pierda una esencia de la competencia que es Ganar. el ganar y también que exista, digamos, la frustración de perder, que eso está inherente al ser humano, digamos, está ahí. Yo ahí tengo mis diferencias porque, por ejemplo, yo cubrí mucho años el baby fútbol, pero, digamos, ahí voy para la explicación suya y, digamos, Pero ven, yo pongo en contexto sí, porque de qué estábamos hablando. Ajá. Se había perdido contra Argentina la final de la Copa América y estábamos hablando de un tema de Mentalidad. mentalidad. Y yo quería contar un poco lo que yo había percibido de la mentalidad del argentino y por qué ellos eran ganadores. Entonces me fui a la base, que creo que ahí es donde, porque Ujú. muchos dijeron, pero ¿por qué criticas a esta selección? Yo no, la crítica no era para la selección Colombia porque me sentí muy bien representado con lo que hicieron, pero que siento que hay un problema de desde la base. base y es a nivel cultural, porque es que no pasa Ajá. solamente en el fútbol, sino pasa en diferentes ámbitos Ujú. de toda la cultura nuestra. Y yo les contaba lo que yo vi y viví en Argentina de esa mentalidad de los argentinos. Entonces yo ponía en contexto cómo se cría el El- futbolista en Argentina. Y desde no solo en niño. Argentina, sino en la parte del sur, desde niño. Y hablaba allá lo llaman el baby fútbol, que es lo que Sí. estabas Sí. diciendo, el baby fútbol. Donde, mira, cuando yo jugaba acá, a mí me ponían a jugar fútbol de 11 desde que tenía 5 años. Y ahí ya hay una equivocación. Que eso, bueno, es otro Otro tema, tema. Sí. pero allá empiezan jugando como si fuera el microfútbol, que yo también lo tuve y lo viví, pero no porque fuera algo que en su momento sabían que se tenía que hacer, sino porque me encantaba el microfútbol y porque me crié acá en un El barrio del barrio. sur y empezamos jugando en la calle, en la cancha de microfútbol del El barrio, del barrio. parque. Y entonces yo contaba o decía que el futbolista argentino yo sentía que era ganador desde la cuna, porque se lo inculcaban y se lo enseñaban desde ahí abajo. ¿Y qué pasaba? Yo les decía, les hacía la pregunta, ¿ustedes han visto el baby fútbol en Argentina? Para ponerlos más en contexto, ¿ustedes saben cómo es un partido de esos? Eso es Esa, una fiesta. Yo utilicé una palabra ese día que fue la que le cayó mal y que se Formadores. malinterpretó para los sí. formadores y fue que dije que eso era una guerra. Nosotros en el fútbol utilizamos la palabra guerra para O dar sea, que que se le de vive. ganas de meter, Sí. pero es una palabra que no debí Muy fuerte. utilizar y que me equivoqué y que he tratado de sacar de mi vocabulario porque en un país tan violento, esa parte bélica
hay que Menos con niños, eliminarla, y pues. menos con niños. Lo que pasa es que estábamos en vivo y ustedes han trabajado en Sí, televisión y saben total. Lo que que va lo uno primero que sobre se la ve idea y lo Eso va primero, caliente. sí, exactamente, o sea, siento que en esa palabra me equivoqué, pero pero no en la idea. el que fue, o sea, el que sabe el ámbito del fútbol sabe de qué manera lo estaba diciendo yo. Ajá. Yo no estaba hablando que es que se vayan a pelear Sí, y ajá. que se tenga que ganar como sea y que se pase por encima el rival, por encima de las reglas y de los seres humanos. No estaba Sí. hablando de eso, estaba hablando de todo el contexto. La fiesta que hay allá, niños de 5 o 6 años, las tribunas llenas, con bombos, o sea, es como estar El en un estadio. estadio de verdad. Entonces, todo eso los va preparando a ellos desde la parte mental para que cuando lleguen a momentos decisivos ya estén tan preparados que no sientan nervios, que sepan tomar mejores decisiones sobre presión. Entonces, es distinto. Mira, yo estudié y yo soy técnico graduado, Ujú. y en algún momento estaba con Rubén Israel dando una charla. Cuando uno estudia, en la literatura dice que los niños tienen que ir a disfrutar y que tiene que Eso. ser algo Ahí Eso lo sí. digo. lúdico Ahí y que 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 tienen que ir disfrutarlo. simplemente a gozárselo. Y estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que uno hace y eso es lo que yo hacía como niño, y eso fue lo que me enseñaron. Mi formador también me llamó y me dijo: Fabián, yo les enseñé a ustedes eso. Porque la prioridad de él era formarnos de forma que sirviéramos para la sociedad. Ujú. Esa era su prioridad. Que No no se era una, pierdan. ser seres integrales, Ujú. pero nos enseñó a competir también. Y yo jugaba en un equipo que era de barrio, que nos tocaba entrenar en los parques, en cualquier verdecito que Sí. veíamos, y éramos los únicos que le competíamos a Millonarios y a Santa Fe y que les peleábamos los torneos. O sea que a mí no me estaban coartando Ni tu ni la felicidad. felicidad, ni nada de esto. Y entonces estábamos en una charla y yo estaba hablando sobre la parte formadora, lo que había aprendido en los libros y tal. Y yo estaba con Rubén Israel cuando se levanta, él era uruguayo, y dice: en Uruguay a nosotros nos enseñan a ganar y llegamos a ganar. Todo lo habló sobre que tenían que ganar, y decía: somos 3 millones de habitantes y sacamos la mayor cantidad de futbolistas, estamos detrás de Argentina y de De Brasil, Brasil. es por la mentalidad que tenemos. Y entonces yo dije: carajo, este tipo está hablando no sobre la parte Con de los libros, resultados. sino y sobre las vivencias. Total. Y entonces, eh, yo ahí en ese momento también entendí que sí, hay una parte lúdica, y entiendo que los niños hay que llevarlos de una forma que sean Que les dé. felices, pero si no te enseñan a competir, si no te enseñan a saber perder, ¿cómo haces para aprender a ganar? Y siento que le están quitando la posibilidad de aprender a perder, que no quieren que sientan, utilizaste Frustración. frustración y la palabra perder. Si no sabes esos sentimientos, Ujú. ¿cómo haces para manejarlos? Mira, yo te digo una cosa, yo soy muy exigente Sí. con mis hijas. Y dentro de esa exigencia es que yo les hablo a ellas, cuando ellas pierden, son bailarinas. Cuando ellas pierden, ¿qué sienten? Uno siente esa Total. frustración y ese dolor. ¿Y cómo trabajas uno esa? ¿Quieres Sintiéndola. volver a sentir eso? Me decían: no, papi, entonces Ahora mejor. te toca trabajar mucho más duro. Tienes que dedicarle mucho Ujú. más tiempo si quieres llegar a ser La mejor. primera. No se trata que tenga que ser la primera, pero sí se trata de saber manejar esa frustración y manejar ese dolor que da la derrota. Y mira lo que decías en esa polémica que tenía yo Es que de los premios que les dan a los Sí. niños. Listo, el que quedó octavo, el que quedó quinto, el que quedó sexto, dice: uy, qué chévere, gané un premio, me voy feliz para la casa. Chévere, ¿cierto? sí. Pues Desde los niños. se va contento. Le están quitando esa posibilidad de aprender a A la perder frustración. y a aprender A a manejar vivirla la de él. frustración. De La única verdad. manera de aprenderlo es viviéndolo para saber Claro. cómo lo manejo después. Y cómo se siente el que quedó primero, que de pronto se esforzó mucho más, que entrenó mucho más, que tuvo más disciplina, que tuvo más constancia. ¿Cómo crees que se puede sentir eso? Lo hablaba con la polémica que se generó. Me encontré a alguien en Cali, estábamos jugando pádel y me dice: Fabián, escuché tus declaraciones y mira lo que me pasó con mi hija. Mi hija practica karate, tiene 7 años y se esfuerza muchísimo. Le dedicamos nosotros como padres muchas horas a Sí. acompañarla, a la niña también, y tuvo un campeonato nacional.
y quedó campeona. Y quedó feliz porque le dieron su medalla, pero luego le dieron medalla a todos los que participaron y la niña vino frustrada a mí a decirme, papi, ¿de qué me sirvió haber ganado si le A dieron todos. medallas a todos? Entonces, esto es un tema que es muy Muy discutible y seguramente a nivel psicológico tiene Sí. una profundidad grandísima que yo no la puedo manejar, pero yo hablo sobre Tu opinión. la experiencia, Sí, pero ¿qué fue lo que generó? Generó que la gente empiece a pensar, carajo, ¿será que estamos haciendo algo mal? O de pronto estamos haciendo algo muy bueno, pero ¿qué Ujú. estamos dejando de hacer para formar, y no hablo solo de jugadores, sino hablar Ujú. de deportistas que de pronto tengan una mentalidad mucho más ganadora y campeona? Ujú. Y tener una mentalidad campeona o ganadora no es simplemente decir, no, es que yo quiero ganar, no, es todo lo que hay detrás. Todas las horas, toda la dedicación, toda la constancia que hay que tener, la disciplina para poder llegar a eso. Es Y que yo yo creo que es creo, un tema de preparación, porque yo iba a decir, por ejemplo, el otro extremo para terminar este sí, tema, y era que a mí me tocó vivirlo como periodista en el baby fútbol en Medellín, y era un entrenador que tenés que hacer el 4 y el niño que le tenés que hacer el 4 y no, si te mueves te saco. Y yo, ya, estos niños no están disfrutando el juego. O sea, la cara de esos niños era, se man está aburrido jugando. Y están en la Claro. final de ajá, un torneo Pero, infantil televisado, el más grande del país. Esos manes no están pero esa, disfrutando. esa es la preparación que tiene que tener el formador. ¿Cómo le transmito? Porque yo le puedo transmitir y le puedo dar ujú, conceptos tácticos. Yo tengo una academia de fútbol y nosotros le damos conceptos tácticos y les enseñamos esa parte conceptual de las diferentes posiciones desde que tienen 5 años. Pero queremos que disfruten. Y ajá, nuestro objetivo es crear seres, o sea, ser unos acompañantes en la formación de esos sí. seres humanos y que les sirvan a su comunidad, a su sociedad. Que Sean si llegan, futbolistas o no. es que nosotros Exacto, no le ofrecemos ser futbolistas profesionales, sí, le ofrecemos eso, pero después queremos que compitan y total. después Sí, queremos que claro. sean campeones. Y yo como papá, ¿dónde quiero llevar a mi hijo? Al equipo que Al esté equipo ganando. que esté ganando. Es que, viste que es un tema bastante, No, ahí se bastante nos va porque hay complejo, No, papás que es también que, solo ven en el niño la posibilidad de salir pero no, ahí y es hay una donde está, presión ahí ahí. es donde está la educación. Claro, la educación. La Somos educación, filosóficos vea, hoy. sí, no, hoy, no, es que a mí me encanta que toquemos estos sí, temas porque se van a se sentir nutre. identificados y se van a nutrir, de pronto puede salir algo bueno de esto. Nosotros con los primeros que trabajamos es con los papás, para Es que le saquen fundamental. esa presión a los hijos de que tienen que salvar a A la la mamá, familia y que tienen que ser los que salven absolutamente de la parte económica de todos, ujú, porque ellos llevan a sus las hijos cargas. O sea, desde los 14 años tiene la carga que yo tengo que desde sacar los a mi hija, o 14. Mira, a menos. mí han llegado papás a los 10 años a decirnos, ¿y dónde van mi hijo a dónde va a ir a a jugar. jugar? ¿A qué equipo lo va a llevar a probar? Es No, que es así, Y hay un ellos ya tienen afán, esa esa presión, presión. y por eso digo, todo esto, la educación primero tiene que ser, Ujú, nosotros hacemos, eh, a principio de año, hablamos primero con los padres y les mostramos lo que vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer y cuál es su labor. Su labor es de ser acompañantes en esos hijos. ujú, Ellos le están dando una responsabilidad al formador y es que les ayuden en la formación de su hijo, pero ojo, que es la formación desde la parte integral. claro. Obviamente que la parte deportiva está implícita ahí, pero lo primordial es esa parte personal. Entonces, para ellos es esa educación. Y para esto sirvió ese Exacto. comentario que yo hice en su momento, sirvió para esto, sirvió para generar ese debate. Que yo hago trabajo por todo el país a nivel Sí, formativo y muchos de los entrenadores te me decía. preguntan y entramos en debate qué se puede hacer, qué se puede mejorar. Vea, hay un tema para mostrarles esa parte cultural del Ujú, colombiano y la diferencia con con el el argentino. argentino. Cuando yo ya estaba jugando profesional, 18 años estaba empezando, nos mandan a hacer un trabajo físico. Ese trabajo físico era en una zona boscosa y había una pista que tenía 4 kilómetros. Generalmente en los equipos los que tienen que ir liderando son los más Veteranos. grandes, Sí. o sea, los importantes, y los jóvenes están al lado aprendiéndole, porque todavía uno está en esa parte Sí. formativa. Y nos manda Barragán a hacer el kilometraje, pero ellos se quedaban acá esperando a que dieran la vuelta y los Ujú. recibían acá. Y arrancamos todos junticos. Pa, 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 pa.
por ahí, no sé, menos de 1 kilómetro, a los 800 metros que ya no se veía nada, Bien. los jovencitos íbamos adelante y volteamos a ver y no vimos a muchos de los grandes. Grandes. Y nosotros, estamos muy bien, estamos nítidos, mejor dicho, Estamos no les vamos a volando. comer el puesto rapidito a esta gente. Dimos toda la vuelta cuando faltaban por ahí otros, no sé, menos de 1 kilómetro para llegar al lugar donde estaban el cuerpo técnico. Empiezan a salir de los árboles, veíamos nosotros camisetica roja saliendo y nosotros corriendo y pum, pum, pum. Nos llegaron adelante. Varios de esos que tenían Sí. que ser los que nos Los mostraban referentes. el camino. Llegaron primeros y nosotros pues detrás y Barragán nos regañó a los jovencitos, que cómo era posible, que si esas eran las ganas que teníamos nosotros de triunfar, de llegar al profesionalismo, que cómo era posible que los más grandes hubieran llegado primero. ¿Sabes qué nos tocó hacer a nosotros? Comernos. Y en el fútbol hay Sí. hay castigos y es desde la parte física. Nos pusieron a voltear más a nosotros y nos tocó comernos. Yo tenía una formación distinta y me di cuenta ese día que eso era lo que yo no tenía tenía. que hacer si quería llegar lejos. Años después me voy para Argentina, llego a Argentina y me encuentro con jugadores que habían sido de selección, campeones de todo, habían jugado en Europa, económicamente estaban muy bien y nos mandaban a hacer los trabajos y esos tipos eran los primeros. Eran los primeros en todo entrenamiento, llegaban primero al gimnasio, en los trabajos físicos, en absolutamente todo. ¿Y sabes detrás de qué iban ellos? Porque ya no tenían una necesidad económica. ¿Sabes detrás de qué iban estos tipos? De la gloria. Gloria, más gloria. Iban detrás de la gloria. Ellos sabían que si quedaban en la gloria, todo lo demás Era le iba a añadidura. llegar por añadidura. Entonces, no es que acá en Colombia no haya, porque yo tuve líderes espectaculares como Iván Ramiro Córdoba, como Oscar Córdoba, como Mario Yepes, como Aristizábal, o sea, gente que nos marcó el camino y que nos mostró lo que se tenía que hacer para poder triunfar. Sí los hay, pero no todos. Y ahí es donde iba mi crítica. Si queremos volvernos ganadores, tenemos que empezar a cambiar todo eso. Mira, yo llegué después de muchos años, llegué otra vez a Millonarios y yo llegaba amargado todos los días acá No lo a la casa. disfrutabas. Disfrutaba llegaba pero llegaba amargado con ver ese tipo de actitudes en muchachos de 18, 19 años y nos mandaban a hacer unas vueltas corriendo, nos daban o sea, el lugar por donde teníamos que pasar y iba uno de grande, yo ya tenía 35 años en esa época, estaba bien, Sí. y hacía las cosas correctamente porque fue lo que aprendí desde chiquito y miraba para atrás y los más jovencitos, primero atrás Después, y luego cortando Camino. camino. Y terminaba el entreno y yo los llamaba, vengan muchachos, vengan un momentico. Y les preguntaba, ¿usted cuánto se gana? No, me gano 3 millones de pesos. O me gano 5 millones de pesos. Y yo, ¿qué hace su papá? No, mi papá trabaja, es albañil. ¿Cuánto gana su papá? No, se debe ganar el mínimo. ¿Cuántas horas trabaja su papá? Oh, 10, 12 horas todos los días. Y ahí ya se me salía el líder, pero enojado, y yo les decía, ¿y ustedes se atreven a venir a hacer lo que hicieron hoy en este entrenamiento? ¿A robarse? Se están robando ustedes. Mira la plata, y les decía, ¿usted sabe cuánto tiene que un médico dedicar en estudio para llegar a ganarse esos 3 millones de pesos? O un profesional en otra rama para ganarse esa plata. ¿Sabe cuánto tiene que estudiar y pasar tanto tiempo para ganarse esa plata? Y usted viene a entrenar 1 hora y media, 2 horas máximo, y te estás robando. Y así es en la mayoría de equipos. Casos. ¿Y eso qué es? Eso es cultural. Y eso viene de la formación que tenemos. Entonces, ahí empieza uno a ver, no estoy diciendo que los argentinos son los más, no, pero es que desde lo que yo viví, total. Hay algo totalmente distinto y por eso han ganado más cosas que Es que eso era lo nosotros. que yo te iba a decir. Si tuviéramos resultados diferentes, no se estuviera teniendo esta discusión. Y mira que yo gané. Claro, mira que yo gané con selección. Y por eso lo dices, porque fuiste, y yo creo que eres uno de los jugadores más ganadores
de Colombia. Ahorita lo hablábamos, 16 títulos y no cualquier títulos, con la Selección Colombia, Copa Como Libertadores, Intercontinental. Intercontinental, o sea, tienes títulos que yo creo que hace que seas una voz autorizada de decir que si queremos ese tipo de resultados, hay que cambiar la raíz. O sea, si Sí. tuviéramos títulos a montones, yo creo que esta discusión Sí, no, estaría fuera muy otra. equivocado. No estoy diciendo que tengo la verdad, pero sí creo que se puede dar esa Venga, discusión y ese Ujú. debate pero yo quiero hacer para un cambiar. ejercicio para hablar de los formadores. Entonces, yo quiero saber, ahí sí me puede dar nombres de los formadores buenos y qué hicieron de cosas buenas entrenadores para que me diga, este entrenador hizo esta cosa buena. Y no me dé el nombre de los malos, pero sí dígame qué hizo malo dentro de lo que pudo haber Mira, te formado. voy a contar una anécdota que siempre cuento yo dentro de esa formación y lo importante que fue para mí y que ahí está implícito el tema del resultado, que no tiene que ser lo más importante. Ujú. Lo más importante es la formación personal. Yo jugaba en Maracaneiros acá en Bogotá y era uno de los chachos. Yo La marcaba diferencia. diferencia y en el equipo era uno de los mejores. Y teníamos un partido, era como una semifinal, un partido importante. O sea, te estabas jugando el trabajo Sí. de toda una temporada. Era mucho lo que se estaba jugando. Y ese día los jugadores más, éramos tres que marcábamos diferencia. Los tres llegamos al profesionalismo, Kilian Birbiescas y Andrés Pérez. Llegamos tarde a Chigüiros, que era donde las Jugaba. canchas que tenía la Liga Sí. de Bogotá en ese momento. Y, y nosotros llegamos pues como los chachos, dijimos, no, pues llegamos tarde, pero es la semifinal, Jugamos. vamos a jugar. Y llega el técnico y saca su tablero, saca los carnets y empieza a tirarlos en el pasto y prum, 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 arma la formación y Kilian, Andrés y Fabián No está. al banco no estaban. Y nosotros, un golpe al ego, una aterrizada, me Sí. encantó porque se los estoy contando porque fue algo que me sirvió para la vida. Y nosotros, ¿Cuántos años tenías? nosotros teníamos en ese momento 15 años. Y Momento nosotros, importantísimo. O sea, importantísimo, claro, fue el último técnico que sí, yo tuve antes de llegar ya a América, sí, o sea, ya casi a a nivel profesional. profesional. Y nosotros, el tipo puso por encima el equipo y el respeto hacia todo un grupo que se había trabajado igual que nosotros y que de pronto no tenían las mismas condiciones, pero él nos estaba mandando un mensaje de disciplina y de respeto Ujú. para todo ese grupo y puso por encima esos valores Que una a, semifinal, pues, o a sea, un resultado. ajá. Lo puso por encima. Entonces, por eso te digo que nosotros tuvimos ese aprendizaje y el partido se complicó, íbamos perdiendo 2-0, nos tuvo que meter en el segundo tiempo más por necesidad, pero lo más importante de eso fue el El mensaje mensaje que que quedó. él nos envió a nosotros y que le envió a todo el Ujú. resto del equipo, porque les dijo, vea, ustedes cumplieron con las cosas, ustedes fueron disciplinados, ustedes juegan, ustedes tienen Se lo ese merecen. mérito y ahí está el premio. Ustedes no cumplieron, ustedes no lo merecen. Por más buenos que sean, no lo merecen. Y mira las carreras que tuvimos nosotros. Los tres Sí, fuimos selección Colombia, los tres fuimos a jugar al al extranjero, extranjero. jugamos en equipos grandes. O sea, fue una enseñanza de vida. Entonces ahí te digo que esa formación sí sirve. Y sirve no solo porque para esa parte deportiva, sino que esa es la manera como tienes que hacer las Ujú. cosas. Entonces, eso es un buen formador y por eso ahí, porque mucha gente quedó con lo que yo dije, Como si sintiendo que todos era malos. que No, había que ganar como fuera. Y no no. es así. Hay muchas cosas detrás de todo Ujú. el comentario que dice que no lo sabe la gente. Y chévere Sí, que que en se dio este la espacio oportunidad. puedan saber también esas cosas que vivimos Sí. nosotros y por qué yo dije esto. Bueno, y la nota buena. Entrenador también puede Mira, ser la carrera. la no tan buena, tuve un formador eh, que nos enseñó, entre comillas, a cómo debíamos engañar al árbitro, Mm, cómo teníamos que tirarnos en Planos, el área para simular falta y que nos pitaran penal. penalti. Imagínate, o sea, o ¿Y sea, cuántos años tenías ahí? en esa época yo tenía por ahí unos 12 años y fue una vez que mi papá me metió en un curso vacacional. Yo todavía no estaba en Maracaneiros, Sí. fue antes de llegar a Maracaneiros.
y habían cursos vacacionales que el distrito daba Ujú. gratis. Y me metió ahí y me acuerdo que estábamos entrenando en el líder de acá en Sí, Bogotá, en el Salitre, y este tipo dizque enseñándonos A a tirarse. cómo simular a una cómo simular. zancadilla para caer No. en el área. Ah, Entonces, ahí es cuando nosotros le hablamos a los formadores, les hacemos ver este tipo de cosas. He tenido la discusión y me han dicho, pero eso sí, es viveza. Pero sí. eso yo lo Eso hago es con mis cultural. jugadores. Muy Entonces, cultural. mira, Y hubo muchos que lo es el hicieron. vivo Sí, bobo. Yo no. no Eso, entro en discusión con esa ellos porque yo frase, les digo, pues, o Sí, sea, eso ya es un tema si lo haces. sí. Yo estoy hablando acá sobre un tema de valores sí, y a mí me parece que eso es un antivalor y que no le podemos enseñar eso menos en porque el es que deporte. en todo, porque es que el deporte va muy ligado a la Sí, vida. Y si a ti te enseñan a hacer trampa, entonces después vas a ver todo. te colas en la fila, después te pasas el semáforo en rojo, después no respetas porque te Sí, enseñaron a que eso se puede hacer y que engaña, y ujú, más con niños. total. Entonces mira cómo es tan poderoso una herramienta deportiva para para la parte formadora y cómo podemos desde ahí transformar Ujú. una cultura con pequeñas cosas que pueden transformar en el futuro y que van a ayudar a ese ser a ser una mejor persona. Aparte porque es que el fútbol o el deporte puede ser un poco injusto porque es que son muy niños tomando unas decisiones de vida muy tesas. Hablábamos que hay unos que se Sí. cargan a los 10 años con que tienen que Creo que mantener a a la Brian León, ¿te familia. acuerdas que lo Brian sí, León nos dijo una Sí. vez que quiso renunciar, llegó al pueblo, o sea, salió muy niño para Cali, sí, estaba entrenando, no aguantó, lloraba todos los días y se devolvió, tenía 15 años o menos, sí, 12. menos, sí. Se volvió para Es, la casa y el papá le dice, entonces usted a qué se va a dedicar a los 12 años. Entonces, es, ¿usted a qué se va a dedicar? es muy duro y yo también lo viví porque es que a mí me tocó irme a los 16 Imagínate, años es que son para realidades Cali. muy... De pronto yo ya tenía Más un bagaje. poco, o sea, No, igual, 12 sigue siendo años muy niño. es muy complejo, pero para mí fueron fundamentales mis papás porque fueron mis primeros formadores. Ellos buscaron en el fútbol una herramienta para que los ayudara a formarme. Yo Ujú, vengo de un barrio popular de Bogotá ujú. con problemáticas sociales complejas, donde salías a la esquina y estaba el jíbaro Sí, y los otros armando sí, vicio y muchos amigos míos en eso. cayeron en eso y mis papás se encontraron en el fútbol que me encantaba, que me veían dándole patadas a las piedras, a todo lo que me veía, Ujú. dijeron por acá puede ser el camino, pero mis papás a mí, ellos lo hacían como para ayudarme en esa A parte salir. formativa, pero nunca pensando en que era el que iba a salvar la familia. De hecho, para ellos lo más importante. Y cuando me voy a ir a Cali, ellos me preguntan, mis papás, ¿usted quiere Ujú, eso? Y les dije, es lo que claro. yo deseo, me quiero ir, listo. Lo único que le pedimos es que no deje el estudio, que siga estudiando. Yo me acababa de graduar de bachiller y les dije, listo. Y fue el compromiso que hicieron con América que yo pudiera seguir Sí, la universidad. Fue lo que me pidieron. Esa fue la sí. exigencia que ellos me hicieron. O sea, la El, presión no era tanta, pero era el ni... estudio, o sea, era Sí, algo que ellos veían como necesario. alternativa si yo no llegaba a jugar fútbol profesional. ¿Qué Y llegué, estudiaste ahí yo metiendo la empecé cuchara? estudiando administración de Y empresas en la terminaste. Javeriana. No, era muy difícil en esa Mensa. época. En el equipo me ayudaban Jaime de la Pava y Diego Barragán, me dejaban salir antes para ir Sí, cuando a había la clases, Eran tiempos virtualidad. pero en la diferentes. universidad Sí, Sí, no, eran mira que fue en tiempos. la universidad donde no, Sí, es no que me era colaboró. la complicado. virtualidad Sí. era... En esa época no existía, era todo presencial y no me ayudaron, pero tuve una formación distinta, o sea, Ujú, yo siento que ahí fue gran parte, clave. una clave de que mis papás me dieran ese apoyo, Ujú. pero no generándome una presión, sino que yo fuera A a disfrutarlo. disfrutar y hacer lo que yo amaba. ¿Quién es el mejor entrenador que tuviste en tu carrera? Uf, difícil. Es que, mira que yo te estoy hablando de varias etapas Sí, de mi carrera y yo no puedo dejar por fuera a mis formadores, o sea, no puedo dejar por fuera a Raúl Salamanca, no puedo dejar por fuera a Henry Celis, no puedo dejar por fuera a César Arenas, a Arnaldo Guzmán, que fue ese último técnico sí, que tengo y de hecho que no te puso de es el que no titular. me puso, es mi director deportivo. Yo Ay, tengo una mira. academia junto a Kilian Virbiescas en Ibagué y Arnaldo Guzmán es nuestro director Sí. deportivo precisamente porque es un tipo que sabe mucho y que para nosotros fue muy importante. Ujú. Pero después a nivel profesional tuve a Jaime de la Pava, que fue como mi papá futbolístico, que veníamos los dos desde abajo.
él venía de inferiores y agarró la primera C en América, fuimos campeones en primera C, ganamos el ascenso a la B y Subieron los dos. ahí subimos al equipo profesional. Después tuve a Carlos Bianchi, que fue enseñanza todo el Lillo también tiempo, te dirigió. y tuve a Lillo, que para mí es impresionante lo que ese tipo genera en un futbolista en todo nivel. Entonces yo creería que fueron con los tres que me quedo que más enseñanzas me dieron. Todos me enseñaron, unos me enseñaron lo que no debería ser como técnico, y Sí. otros lo que sí debería ser, pero resalto el trabajo de esos tres. Y sin mencionar nombres, alguno que digamos, uy, no, eso, por actitudes que tuvieron, por la forma de trabajar, por cosas que hacían. No, cosas que yo no haría, o sea, es más lo que no haría, porque es que todos los técnicos le enseñan a uno. Lo que pasa es que hay unos que son cosas que yo no haría. Si lo haces tú, no lo comparto y estoy bien. No, digamos... o eras futbolista. No, y te puedo decir, no, hombre, yo con eso no tengo problema, porque lo he dicho abiertamente. O sea, con Jorge Luis Pinto yo tenía una afinidad desde la idea de lo que él quería que interpretáramos en el campo. Me encanta. Equipos agresivos, equipos ofensivos, Fuertes, equipos que con hagan carácter. presión, con carácter, me encantaba. Después en el día a día no compartía muchas cosas de su metodología de trabajo, creo que no son las adecuadas para trabajar con seres humanos, no para trabajar con seres humanos. Pero es eso, no es más, simplemente que no me identifico con eso, le he dado resultados y es un técnico que ha ganado cosas, pero yo no me identifico con eso y no quiere decir que esté en contra, simplemente son cosas que yo no haría. De pronto con el Pecoso Castro también viví muchas cosas que te yo no haría. Dos. Sí, O sea, de los más fuertes. Pecoso eran épocas, digamos. No, sí, y Pinto también. Pero siento que uno no puede olvidar que está trabajando con seres humanos nunca. Nunca lo puedes, creo que es la prioridad. Y digamos, una de las claves de Carlos Bianchi es el manejo de grupo. Y es la manera como trata al jugador y como lo tiene mentalmente, al que juega y todavía más al que no juega. Entonces, no, son cosas simplemente que... Son formas que cada uno tiene sus formas, cada uno las asimila como quiere, pero digamos dentro de ese aprendizaje son cosas que yo dije, esto no lo quiero hacer si algún día llego a dirigir. ¿Y te ves como técnico? A mí me gusta, creo que yo soy graduado, he tenido solo experiencia con mi academia, pero me pica el bichito de volver a sentir ese día a día, de querer competir. Vamos a ver, creo que puedo hacer un buen trabajo y que puedo transmitir muy, muy buenas cosas y ayudarle a muchos jugadores. Ya de las últimas mías y de curiosidad, si hipotéticamente hablando, pues, o en el futuro, se llega a ser usted técnico, ¿quién sería su asistente? O sea, ¿quién sería su par ahí? Tengo el grupo armado y todo. Ya. Seguimos estudiando. O sea, él va a ser técnico, mejor dicho. Está Andrés Pérez, está Arnaldo Guzmán, está Ariel Caicedo, es un preparador físico que creo que puede hacer muy buenas cosas. Estudiamos, tratamos de reunirnos constantemente para estar preparados y bueno, eso también a mí me sirve para la hora de ir a analizar partidos y transmitírselo a la gente. Bueno, muchas gracias, yo ya terminé mis preguntas. No, yo tenía esa duda, Muchísimas gracias, Fabián, por abrirnos las puertas de tu casa, por tomarte un break. Esperamos que lo hayas disfrutado y esperamos volverte a tener como director técnico, que nos cuentes cómo te ves director técnico, porque puede ser, vamos a ver, por ahí va más adelante. Hasta otro segundo capítulo. Gracias, gracias por el tiempo y bueno, yo hablo mucho generalmente. Pero teníamos más temas para hablar, pero ese me gustó mucho y ojalá haya una segunda parte. Te digo que es un tema que ha causado mucho revuelo y que me encanta por eso, porque sé que de ahí se pueden sacar cosas, el debate genera eso, crecimiento. Entonces, bueno, gracias por darme este tiempo para hablar de fútbol. Y que se suscriban a un break. Bueno. Para suscribirse. Chao, suscríbanse, ya saben. Buenas entrevistas.